Creo que para entender el sentido de la vida de Artigas hay que establecer distintas etapas en su formación, en los tiempos turbulentos que le tocó vivir y en los desafíos que le tocó al insertarse en un mundo rural de la gauchería, que fue su opción, el mundo rural, siendo un poco portador de dos culturas. Por un lado, la formación que le habían dado los franciscanos, la formación de un Montevideo que no era un puerto, sino un enclave naval militar con aldea y con fortificaciones. Por un lado, la formación académica, que fue una formación de primaria más una formación militar después, y por otro lado, el mundo gaucho, que era un mundo de una cultura extraordinariamente mestiza, donde además se vivía y se respiraba un aire de plena libertad, porque la vaquería era incontrolable. Cuando él elige ese mundo, él está eligiendo defenderlo, lo siente parte, él habla de mi gente, cuando dice mi gente todavía no sabe leer, es su mundo. Pero eso hay que ubicarlo todavía en un contexto mayor, que es la América colonial española y portuguesa, porque el territorio oriental era un territorio en disputa entre dos grandes monarquías colonialistas de Europa, que estaban desarrollando incipientemente los primeros fases de un capitalismo manufacturero, usurero, comercial, y que necesitaban para su desarrollo tanto la trata de esclavos en la zona de las materias primas para abastecer Europa, como el saqueo colonial. En ese marco hay que recordar que ya había conflictos en América antes que llegara la invasión europea, en el Imperio Inca, para dar un ejemplo, o en el Imperio Azteca, había crueles opresiones de otros pueblos, había esclavitud, pero eran territorios minoritarios de América. Cuando llega la colonia, la colonización española, la crueldad va a niveles extremos. Y había distintas formas de resistencia, y esto es antes que Artigas. Está, por un lado, la resistencia de los pueblos originarios, la resistencia y la defensa de sus territorios ancestrales, a veces con mucho éxito, como en el Arauco. Están los negros y las familias negras prófugas, que forman espacios de libertad. Se llamaron quilombos en Brasil, se llamaron palenques de negros y marrones en la zona de Colombia, espacios que fueron organizados militarmente para hacer un colectivismo agrícola de los negros y que tuvo muy buena vinculación con la resistencia de los pueblos originarios. Por otro lado tenemos a la intelectualidad criolla influida por la masonería, que es la única que tiene un proyecto de independencia y de libertad de comercio. Por otro lado tenemos una especie de colectivismo agrícola que se forma con los jesuitas más jóvenes, disidentes en los pueblos de las misiones, de ahí va a salir Andresito. Y por último tenemos el mundo gaucho, que es un espacio incontrolable, un espacio donde llega la cultura europea a través del trueque, sobre todo por cueros, llegan elementos culturales europeos, pero que al mismo tiempo hay un colectivismo difuso que vive en libertad detrás de una riqueza que se desplazaba, que era la riqueza ganadera, porque no existía el alambrado. Eso genera el mundo gaucho como un espacio particular de libertad. Por lo tanto, el primer Artigas, el Artigas que se va de su casa a los 14 años, e incluso el Artigas que se vuelve formalmente soldado del rey, tiene como objetivo, como norte, la protección de esa libertad que ya existía en el mundo gaucho. A veces llegan momentos que precipitan decisiones. Buenos Aires declara su propia junta, lo que se llamó la primera junta, en 1810. Después se forma la Junta Grande, con representantes de las provincias del interior. Todo va hacia la independencia, aunque no la proclaman. Por otro lado, Montevideo, enclave naval muy fiel y reconquistador, se pone totalmente de parte de las autoridades que gobiernan en ese momento en España. Se genera un conflicto. Vuelve un virrey,
expulsado de Buenos Aires, vuelve otro virrey, pero claro, tiene que ubicarse en Montevideo, porque Buenos Aires no lo va a reconocer. Y el virrey prepara la guerra contra Buenos Aires, desde Montevideo. Por lo tanto, va a campaña, trata de perseguir a los negros que andaban prófugos, para obligarlos como esclavos otra vez a la guerra, enchaleca paisanos sueltos arbitrariamente para hacerlos soldados también, y a los hacendados del campo le decomisa bueyes y carretas, todo para la guerra con Buenos Aires. Una guerra que el pueblo oriental, estamos hablando del pueblo oriental de la campaña, una guerra que el pueblo oriental no quería para nada. Entonces ahí sí hay que resistir, es la admirable alarma. Y Artigas interpreta el sentir del mundo paisano, y en 1811 sí empieza la resistencia contra la nueva opresión, porque ahora el virrey lo tenían cerquita. No, hay una resistencia, pero esa resistencia, si uno lee los documentos artiguistas, en ningún momento habla de independencia, ni de Estado. Habla de derrocar al tirano de Montevideo que ahora lo está oprimiendo. Es decir, la libertad del mundo gaucho era la protección de sus fronteras mientras las autoridades de Buenos Aires hacían más o menos la vista gorda o no podían reprimir. Ahora se agudiza el conflicto. El virrey en Montevideo sí está reprimiendo y obligando a la leva forzosa para una guerra que nadie desea. Por lo tanto, es el momento, por obligación, no por deseo, de enfrentar al virrey. Ahora, Artigas sabe, y no solo Artigas, ¿no? La gente que tenía información, que era mucha, que enfrentar al virrey es dar un paso hacia la independencia. Ahora es inevitable. Ahora, les guste o no les guste, están imbuidos en la gesta de la independencia. Y Artigas percibe rápidamente que en la gesta de la independencia, del bando independentista, lo que se llamó el Partido Criollo, hay mucha gente opresora, hay gente con esclavos, hay gente que lo único que quiere es cambiar un amo por otro, y el amo ser ellos. Por lo tanto, poco a poco Artigas va a Buenos Aires, trata de vincularse al sector más radical del proceso independentista. Como condición de incorporarse a esa lucha, pone de que los pobres no sean carne de cañón de un proceso dirigido por patricios esclavistas. Y esas condiciones que va negociando en 1811 no son lo central es sacudir el yugo del virrey de Montevideo. Pero cuando Artigas vence, fíjense cómo va cambiando los objetivos de Artigas y del colectivo de gente más lúcida que lo acompaña, ¿no? Incluso en Buenos Aires y desde luego en el litoral entrerriano. Pero cuando Artigas vence en la batalla de las Piedras, cuando pone sitio a Montevideo, Artigas se ve obligado a afrontar una nueva situación impensable con anterioridad. Y es que el gobierno español de Montevideo pide ayuda al gobierno portugués de Río de Janeiro. Y entonces aparece todo el problema del repliegue artiguista entre dos fuegos. Buenos Aires no puede apoyarlo militarmente porque está enfrentando una invasión de un ejército monárquico de Córdoba y otro de Lima. Entonces, Artigas se repliega en lo que después los historiadores llamaron el éxodo, pero en realidad ellos le llamaban la marcha Salto. Y bueno, al Salto Oriental. Y después cruzan el río Uruguay y se instalan en Entre Ríos. Ahí Artigas es gobernador de un pueblo que ha decidido rebelarse y que tiene que coordinar un inmenso campamento de pueblo. Pero ahí aparece la solidaridad de los entrerrianos que le dan de comer, que ayudan a construir los ranchos en el campamento de la Yui. Viene la solidaridad paraguaya en Telas, el pueblo oriental estaba en jirones, incluso los hacendados del campo que habían acompañado. Su ropa estaba hecha jirones, llega yerba mate, los indios de las misiones organizados como les habían enseñado los jesuitas, ¿no? No eran malones como los charrúas, no eran malones patrióticos, era un ejército organizado de los indios misioneros, vienen a apoyar a Artigas, y ahí se genera en el pueblo oriental una nueva conciencia continental. Cuando Artigas vuelve de aquella larga marcha que le llamaron después Éxodo, ahí en un discurso maravilloso, pero maravilloso, que tiene ese nombre rimbombante de Oración de Abril, Artigas explica todo el proyecto.
Artigas plantea, ahora sí, un lenguaje latino, podríamos decir, de nuestra América, de un proyecto continental. Prefiero no decirle latinoamericano porque si yo digo que nuestra América es latina, excluyo a los negros, que no son latinos, y nada menos que excluyo a los pueblos originarios. Pero un proyecto para nuestra América, democrático, inspirado en instituciones que él, así de segunda mano, sabe que se están formando en Estados Unidos y en Francia, pero fundamentalmente, y eso sí que no es nada europeo, una democracia desde abajo. Es maravillosa la carta que Artigas manda cuando ya se forma la Liga Federal, después del heroico triunfo de los entrerrianos en Espinillo, en 1814, que esa es la formación de la Liga Federal. Artigas manda una carta al gobernador de Misiones, que es un indio, y Andresito, y dice, se va a formar el Congreso de la Liga Federal de los Pueblos Libres, hay que discutir temas muy importantes. Dice textualmente la carta de Artigas al gobernador Andrés Guazurarí, que cada pueblo indio mande su diputado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Este concepto de Artigas es vital. La democracia no es formar partidos y que vayan a buscar votos a las aldeas, sino que cada aldea tenga su representante. En el Congreso, y eso pasó en el Congreso de Arroyo de la China, 1815. Entonces, va cambiando ahora el proyecto artiguista, que era el proyecto de salvaguarda de la gente humilde, de los más infelices, ahora pasa a ser un proyecto político integrado a un proyecto continental de independencia política. Ahí después viene la carta de Artigas a Bolívar, esa carta tan fraterna, pero al mismo tiempo la correspondencia de Artigas con San Martín, donde dice, San Martín le dice, compatriota, le dice San Martín, primero derrotemos a los españoles y después discutimos otros proyectos. Y Artigas dice, no, primero vamos a poner condiciones, que el gobierno de Buenos Aires, por ejemplo, no se entienda en secreto con la corte de Portugal. Vamos a poner condiciones para el derecho de los pueblos. Y después nos unimos para pelear contra los españoles. Es muy claro eso. Y bueno, y ahí la cabeza de Artigas va cambiando, el proyecto de Artigas va cambiando, pero el proyecto de Artigas es un proyecto continental. Y eso es irrenunciable para él. Cuando se reparten las tierras en la provincia oriental de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados, con un concepto de seguridad social muy especial, porque las viudas pobres con hijos, dice el artículo 7º, tienen el derecho primordial a la tierra, las viudas pobres con hijos. No se trata de una FAP, no se trata de preguntarle a cada viuda qué aportó al Estado, sino que con tierras, que es la moneda del momento, porque la acuñación no era propia, de moneda, venía del Potosí, muy complicado, circulaban libras inglesas, patacones españoles, monedas que venían acuñadas de Potosí a lomo de mula, es decir, en ese complejo lo que se paga es con tierra. Y el reglamento de tierras molesta muchísimo, porque a pesar de que establece el derecho a la tierra a los negros libres, en los hechos, un montón de familias negras que están viviendo en campaña, sobre todo en la zona de Soriano, el pardo Encarnación Benítez le entrega tierras también a ellos, y que proteste quien proteste, y Artigas apoya. Entonces va avanzando ese proceso y el ala radical dentro de la Liga Federal va tomando posiciones con un enorme entusiasmo. Larrañaga, el cura de Larrañaga, cuando hace inaugura la biblioteca pública, dice en el discurso inaugural, en una parte poco conocida, venid todos aquí, desde el más culto europeo al más rústico africano. Eso ya fue como la gota de agua que colmó el vaso. Ya el Cabildo de Montevideo rompió con el artiguismo y recibió con flores la invasión portuguesa. Y ahí Artigas empieza a luchar, se repliega al Paraguay, donde está permanentemente activo, permanentemente en contacto. Cuando desembarcan los 33, él no puede volver políticamente, porque La Valleja está pidiendo ayuda a todas las provincias unidas, a los unitarios y a los federales. Y una vuelta temprana de Artigas, que ya tiene sus años además, generaría una división que Artigas no quiere y La Valleja tampoco. Pero después, cuando la provincia oriental se separa de las demás provincias por orden de Inglaterra, Artigas
dice que no va a legitimar con su vuelta esa situación. Artigas, soldado del rey, es un hombre que, al mismo tiempo que pone orden en la campaña contra malones saqueadores que sí existían, tiene una extraordinaria amistad con los pueblos originarios, con los africanos, con las familias africanas prófugas, con ese mundo mestizo de la gauchería que es su norte, su objetivo, pero también contactos, ahora lo sabemos, con los pueblos misioneros. Hay que recordar que los jesuitas fueron expulsados de América por rencillas con el Papa cuando Artigas tenía 4 años de edad. Por eso Artigas no pudo recibir una educación de los jesuitas, la recibió de los franciscanos, porque ya no había más jesuitas, pero habían quedado en los pueblos misioneros una construcción teológica en función de un cristianismo primitivo que hablaba de un mensaje de compartir el pan y compartir los peces, que era el mensaje esencial de Jesús. Todo eso se junta en el mundo artiguista. Además, mientras él es un adolescente, se produce primero la independencia de Estados Unidos, después la Revolución Francesa, elementos, bueno, antes de eso, es decir, siendo Artigas apenas adolescente, el gran levantamiento de los pueblos andinos, de Túpac Amaru, José Condorcanqui, José Gabriel Condorcanqui en Perú, la revuelta violenta y lúcida de Túpac Katari en el Alto Perú, con esa mujer extraordinaria que era Micaela Bastidas, y estaba el eco de la Revolución Haitiana. Todo eso va moldeando a Artigas, que no tiene información directa del mundo europeo porque no sabe leer francés ni sabe leer inglés, pero que la va usando, manejando, interpretando a su manera en función de las traducciones de Mariano Moreno, un intelectual vinculado a la Universidad de Charcas en el Alto Perú, que lo formaban los masones. Es decir, todo eso hay que entenderlo en la formación. ¿Cuál es el primer objetivo de Artigas? Cuando rompe con su familia y cuando se va al mundo rural. Proteger la libertad que ya existía en el mundo gaucho, que además era, y eso sí fue una formación franciscana, ese mundo gaucho de libertad era refugio de todos los perseguidos, de las familias negras, de los criollos pobres que eran manoseados en el mundo colonial, todo eso en el mundo gaucho que extendía sus fronteras por una zona extraordinaria de libertad, por la Pampa Argentina, por el litoral entrerriano y correntino, y desde luego con la estructura más colectivista directa de los pueblos misioneros. Ese es el mundo que Artigas quiere proteger, como civil o como soldado, al servicio del rey para reprimir los malones, pero también haciendo la vista gorda a todo ese mundo de la vaquería que comercia con la otra Europa a través de las grutas de Punta Ballena y de la Costa de Rocha. Ese es el Artigas que cuando la Revolución de Mayo triunfa en 1810, Artigas, como todo el mundo gaucho, mira para otro lado. ¿Por qué? Porque si los patricios de Buenos Aires, del puerto, el único puerto de ultramar importante, quieren romper las cadenas del monopolio comercial español, que las rompan ellas. El mundo gaucho ya las había roto, el mundo gaucho ya era libre y no iba a ser carne de cañón de una revolución que no le incumbía. Ellos seguían traficando con Holanda, con Inglaterra. En la Revolución de Mayo no les incumbió directamente. Artigas sí le prestó particular atención porque él era un ciudadano de dos mundos, pero no el mundo en el que él se movía. Distinto los pueblos indios de lo que es el Cuyo, hoy argentino, todas esas provincias, porque como su comercio de lana, su comercio de textiles, era a través de Buenos Aires, la entrada ahora en libertad de telas inglesas les complicaba la vida. Pero eso era un problema de los pueblos cordilleranos, digamos, que después Artigas resolvió a través de un tratado proteccionista, ¿no? El reglamento reglamento de aduanas, pero que en ese momento no tenía solución para aquellos pueblos. El mundo gaucho lo miró de lado, a Artigas perfil bajo en 1810.
Una cosa distinta fue en 1811. Él se enamora del proyecto paraguayo y entiende que el doctor Gaspar Rodríguez de Francia y después Carlos Antonio López tienen un proyecto que no es el de él, pero que es un proyecto de apoyo social a los de abajo y de desarrollo autónomo y soberano del Paraguay. No es el de él, porque el concepto de gobierno de Artigas es un concepto de abajo arriba, de que cada pueblo elija su delegado, lo dicen las instrucciones del año 13, lo vuelve a decir en el Congreso de Arroyo de la China de 1815. Mientras que tanto el doctor Gaspar Rodríguez de Francia como su sucesor, Carlos Antonio López, hay un ínterin, una guerra civil en el medio entre la muerte de Francia y la asunción de López, que Artigas va preso por uno de los bandos que después es derrotado, bueno, después termina ensalzado por el gobierno de López, de Carlos Antonio. Pero el tema es que la diferencia es que mientras Artigas planteaba un gobierno de abajo arriba, el doctor Francia, que por algo se hizo llamar doctor Francia, porque admiraba a Robespierre, decía que lo primero era un gobierno centralizado y férreo que repartiera la tierra, que alfabetizara, que defendiera la soberanía y que después el pueblo paraguayo buscaría sus instituciones. O sea, empieza por un gobierno fuerte, centralizado, que es una dictadura, pero popular, es muy complejo, pero por otro, y eso es lo que lo enfrenta Artigas, desconfía de Artigas de su excesivo democratismo inicial, pero se respetan con Francia, y López lo quiere mucho, ya está viejito Artigas. Pero bueno, Artigas no acepta el proyecto de separación de la provincia porque tiene claro dos cosas: que si el río de la Plata pasa a ser un río internacional entre dos estados diferentes, ahí los únicos que ganan son los ingleses. Eso lo tiene clarísimo. Y en segundo lugar, que la provincia oriental, convertida en un estado, va a ser muy débil y va a estar al servicio de intereses extranjeros. Y nunca va a poder tener una soberanía real como si hubiera pasado en unidad con las demás provincias, en lo que sería un Estado poderoso en el sur. En eso él coincidía incluso con sectores estancieros, como después va a ser Rosas, ¿no? Él coincidía en que un Estado poderoso que tuviera al Río de la Plata como un río interior era un Estado que ya dialogaba a nivel mundial de igual a igual. Entonces, cuando hablamos de qué fue lo que propuso Artigas y lo que terminó después, yo diría que la pregunta habría que cambiarla un poquito. ¿Qué fue lo que propuso Artigas? ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Y qué es el legado del pensamiento artiguista que nosotros necesitamos para transformar esta situación, aunque hoy parezca imposible? Pero bueno, yo lo que traté de dar en esta reflexión es algunos elementos de cómo Artigas tiene ante todo no un compromiso de independencia, sino un compromiso de respeto a los de abajo. Eso es su objetivo. Y cómo las consignas políticas van cambiando por un torbellino independentista, un tiempo que él no eligió, sino un tiempo que vino a buscar.